Gracias al Consejo Económico y Social por el trabajo que viene haciendo. Gracias, Gustavo, por todo tu esfuerzo. Miren, cuando estaba por asumir, un día vino a verme mi querida amiga Alicia Bárcena. Ayer estuve 3 horas charlando con ella de todo lo que le pasa al mundo y de lo que pasa a la Argentina. Alicia es aún hoy la directora ejecutiva de la CEPAL. Y en verdad su aporte es importantísimo, de un enorme valor. Y ayer hablábamos de la necesidad de seguir trabajando para que el mundo entienda que no podemos seguir en el mundo en el que vivíamos, que el mundo en el que vivíamos era profundamente injusto y que era necesario que cambie en sus lógicas de producción, pero fundamentalmente que cambien en sus lógicas especulativas para que favorezcan una mejor distribución del ingreso en el mundo. Alicia es una persona que piensa como nosotros y por lo tanto es muy grato hablar con ella. Está dejando CEPAL en los próximos meses y se está yendo a trabajar con mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Ella es mexicana, con lo cual retornará a su tierra. Pero lo que le pedí es que siga muy cerca nuestro, porque la ayuda que nos ha dado es incalculable, incalculable. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué me cuentan todo esto? Porque la verdad ayer con Alicia compartí una serie de reflexiones sobre el estado actual de las cosas, sobre las cosas que creo que debemos hacer, sobre las cosas que creo que debemos cambiar, sobre la oportunidad que tenemos para que ese cambio ocurra. Nosotros venimos desde hace 2 años planteándole al mundo que el mundo no es justo. Y además debimos atravesar un tiempo, que fue el tiempo de la pandemia, donde esa desigualdad y esa injusticia quedó revelada ante nosotros. Primero, la primera reflexión que todos debimos hacer y todos debimos hacer es, nosotros somos conscientes que de repente apareció un virus imperceptible al ojo humano y que atacó a todos por igual. No diferenció entre ricos y pobres, atacó a todos por igual. Y atacó a todas las economías del mismo modo. Algunos tenían más espalda para soportar ese padecimiento, otros teníamos menos. Pero la verdad es que nos atacó a todos. Nosotros nos dimos cuenta cómo esas burbujas financieras se pinchaban en un segundo por la presencia de esa realidad. Nosotros advertimos que en verdad lo único que quedó en pie fue la inversión genuina, la inversión real, lo que se invirtió en empresas, lo que se invirtió en producción, lo que se invirtió en fábricas. Eso es lo único que quedó en pie. Si nosotros somos conscientes de eso, lo primero que tenemos que hacer es poner en un lugar de privilegio, en un lugar de reconocimiento, al que invierte para que se produzca, para que se dé trabajo y para que se desarrolle. Es lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos que explicar claramente que en verdad lo que queremos es ese capitalismo que invierte, arriesga, da trabajo, produce, genera desarrollo, que no es lo mismo que crecer, porque el crecimiento muchas veces queda en el bolsillo de unos pocos, mientras la miseria se distribuye en millones. Y el desarrollo permite que el crecimiento sea para todos, sea equilibrado e igualitario. Y en verdad yo no tengo ningún interés en crecer, tengo interés en que la Argentina se desarrolle, que son 2 cosas distintas, muy distintas. Y le decía ayer a Alicia, mirá, lo hemos visto, ¿por qué lo seguimos discutiendo? Siempre recurro a una frase de un sociólogo americano, Berger, que alguna vez en una de sus obras, no tengo idea con cuál de los libros que leí de él,
me dejó pegado en la mente una frase que siempre repito. La mayor muestra de decrepitud de una sociedad es el momento en que una sociedad discute lo obvio. Y yo lo que siento es que es tan obvio lo que estoy diciendo que no deberíamos discutirlo más. No nos dimos cuenta de lo que pasó. Piensen ustedes que la pandemia apareció, afectó mucho a los países muy pobres, afectó mucho a los países muy ricos, pero fundamentalmente puso en evidencia la inutilidad de la lógica de la especulación financiera, porque todo desapareció en un minuto. Y también dejó en evidencia que la inversión productiva se mantuvo en pie y que si el mundo se recupera es porque esa inversión productiva quedó en pie. Porque en verdad la pandemia fue como una bomba neutrónica. Se llevó vidas, pero dejó las estructuras en pie. Y si pudimos recuperarnos es porque esas estructuras existían. Lo que no existía era el dinero de los especuladores, se había evaporado, había desaparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que construir otra realidad, porque esa realidad no sirve de nada. Es muy frágil. Un virus puede terminarla en segundos. Y quiero decir también que la pandemia nos demostró la desigualdad en otros momentos. Por ejemplo, en el momento en que empezamos a encontrar la solución. Porque en ese momento, el 10% de los países más poderosos guardaron para sí el 90% de las vacunas que se producían. Y el 90% del mundo penaba por tener una vacuna. Y penaba por el mundo buscando una vacuna. A nosotros nos criticaban mucho en esos días, pero la verdad es que íbamos a donde nos vendían vacunas. Nos vendía vacuna Rusia, íbamos a Rusia. Nos vendía vacuna China, íbamos a China. Nos vendía vacuna India, íbamos a la India. Nos vendían vacuna a los americanos, fuimos a los americanos. Porque la verdad, lo que en ese momento ocurrió es que los países centrales se guardaron la vacuna para ellos y no la distribuyeron en el mundo. Y ahí también entendimos la importancia que tiene para un país que la ciencia y la tecnología se desarrolle. Porque si hubiéramos sido capaces de haber desarrollado nuestra propia vacuna a la velocidad que la necesitábamos, no hubiéramos tenido este problema. Ahora lo estamos haciendo. No vamos a tener una vacuna, creo que vamos a tener 3 o 4. Ahora tenemos 3 o 4 vacunas en marcha, producto del trabajo conjunto de la actividad privada con universidades públicas y con el CONICET. Y yo lo celebro. Pero en aquel momento tuvimos que vivir ese momento. La primera pregunta que yo ayer me hacía con Alicia era, ¿qué necesita la humanidad para darse cuenta de la injusticia? ¿Qué más necesita? Algunos datos dicen que más de 6 millones de personas han muerto por la pandemia, que muchas más se enfermaron. ¿No nos alcanza tanta muerte para decir cambiemos? Esto así no puede seguir. ¿Qué más necesitamos? Pero parece que la humanidad no aprende, porque después de semejante dolor, de semejante tragedia, de semejante hecho tan traumático, se desata una guerra. Una guerra entre los poderosos, Estados Unidos, Rusia y Europa en el medio. Y las guerras del presente no son las guerras que conocimos, donde había un teatro de operaciones, donde se disparaban balas. Es una guerra donde se disparan misiles, se mata gente, se avanza con tanques, se bombardea desde aviones, pero es una guerra donde la economía entra en juego
Y como nos hemos globalizado, todos quedamos afectados por esas guerras. Entonces, siempre digo yo que a mí me encantaría tener un presidente que me cuente sus experiencias, pero la verdad que, gracias a Dios, ningún presidente tuvo la experiencia que tuve yo, de tener que gobernar en una pandemia en un país destruido como el que recibimos. Y la verdad es poca la experiencia que me pueden brindar en ese punto. Porque las salidas que tuvieron y que aprovecharon muchos, yo no las tuve. Ahora, lo que sí quiero soñar es que esta sensación que tengo yo, de que tanta muerte y tanta dolor no haya sido en vano, y podamos empezar a construir un país diferente, donde tanta injusticia desaparezca, donde tanta desigualdad desaparezca, donde la pobreza sea un problema no de los pobres, sino de todos nosotros. Eso podemos hacerlo posible. Ayer tuve una charla con amigos de la UIA y con amigos de la CGT. Una primera charla, en la que tienen que estar muchos más. Y les planteaba, miren, hemos probado 1000 formas. Nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon. Bueno, ¿por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Y en verdad, yo sé que todo el proyecto de futuro del país, eso que acaba de contar en su maravilloso discurso, o explicar en su maravilloso discurso Gustavo, y explicar con tanto detalle en su presentación Matías, eso es una Argentina que proyectamos a futuro. Y eso tiene que seguir trabajándose en este ámbito, con la participación de todos y de todas. Pero la Argentina tiene urgencias. Y las urgencias también debemos resolverlas.